Muchas gracias, Sergio, por la presentación. Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar. La verdad es que la primera sesión siempre es un poquito más dura, más árida, porque bueno, son las generalidades y los conceptos de lectura sistemática del electrocardiograma. Pero vamos a verlo de forma resumida y bueno, si alguien tiene alguna duda, pues en cualquier momento me interrumpa y lo vemos. Comenzamos con conceptos básicos y con lectura sistemática del electro. Y vamos a ver 5 electrocardiogramas ahora y al final para ver si cambia algo la forma en la que los describiríais. ¿De acuerdo? Entonces, pues si tenéis papel a mano, escribid cómo describiríais este electro, si no, lo pensáis, intentáis acordaros, ¿vale? ¿Qué chicha podríais sacarle a este electro? Lo voy a dejar medio minuto cada uno para que os dé tiempo de pensar un poco. Si os encontráis este electro, bueno, este electro por suerte en la atención primaria es raro que lo vayáis a encontrar, salvo que sea en el SWAP, pero bueno. Pensad cómo describiríais este electro. Ahora vemos este. Otro electro. Esto de poner los ritmos, las frecuencias, todo. Y el último. Muy bien. Pues vamos a empezar a ver para qué sirve el electrocardiograma. El electro simplemente es la representación gráfica de la actividad eléctrica que ocurre en el corazón. Casi todas las patologías cardíacas y algunas extracardíacas pueden modificar el electro y es una prueba diagnóstica, como bien sabéis, que es barata, que es absolutamente inocua y que tiene una alta rentabilidad diagnóstica. ¿Qué necesitamos para leer un electrocardiograma? Fundamental, y vamos a intentar solucionarlo hoy. Necesitamos conocimientos, también necesitamos tiempo. Si intentamos analizar un electro en 5 segundos y salir con el diagnóstico correcto, pues seguramente vamos a fracasar. Y también es conveniente tener a mano un compás que nos va a servir para varias cosas y que se irán viendo a lo largo del curso. El electro de 12 derivaciones, para construirlo, empezamos con 3 miembros, los 2 brazos y la pierna izquierda. ¿Vale? Y con eso vamos a construir 3 derivaciones bipolares entre esas 3 extremidades. Entre los 2 brazos se llama de 1, entre el brazo derecho y pierna izquierda es de 2, y entre el brazo y pierna izquierdos de 3. Posteriormente se añadieron derivaciones monopolares de cada uno de los miembros, ¿vale? Que son AVR, AVL y AVF. Y si os dais cuenta, si cogemos este plano coronal del cuerpo, este plano frontal, y llevamos la dirección que tienen estas derivaciones, pues si veis aquí, D1 es una derivación que es horizontal en el plano frontal, la tenemos aquí, en lo que se considera 0 grados. ¿Vale? Y luego vamos teniendo distintas derivaciones con diferencias de 30 grados. ¿Vale? Si miráis aquí, AVL tiene esta dirección, 30 grados hacia arriba, que se considera menos 30. D2 tiene la dirección 60 grados. ¿Vale? AVF completamente vertical. D3 tiene esta dirección a 120 grados. ¿Vale? Que lo de las direcciones en el plano no es aleatorio, es decir, son las direcciones reales que tiene las derivaciones del electrocardiograma en el plano frontal. Bueno. Entonces, si os encontráis ahora mismo este electro, ¿qué haríais? ¿Qué pensaríais que es el diagnóstico y cómo lo trataríais? ¿Vale? Si alguien ha salido corriendo por el desfibrilador,
que mire más atentamente el electro, porque no es posible estar fibrilando en 5 derivaciones y en ritmo sinusal en la 6ª derivación, ¿vale? Esto es un artefacto. Veis que en D2 estamos claramente en ritmo sinusal y que esta ondulación que tenemos en el resto de derivaciones es un artefacto porque además, si veis, por ahí en medio están metidos los QRS. Esto se debe a que el paciente tiene un temblor en una extremidad. ¿En qué extremidad? Bueno, pues si la única que está bien es D2, ¿vale? Que hemos dicho que era entre el brazo derecho y pierna izquierda, pues el temblor está en la que falta, en el brazo izquierdo, ¿vale? Y por eso nos está artefactando 1 y 3, AVL, que es la del brazo izquierdo, se artefacta, y AVR y AVF, que usan el brazo izquierdo como referencia, también se artefactan. ¿Tratamiento de esto? Bueno, no vamos a tratar el temblor, pero para disminuir ese artefacto, lo que se puede hacer es coger estas pegatinas o de las derivaciones y llevarlas a la raíz de los miembros, porque así nos vamos a evitar cualquier artefacto que tenga que ver con la musculatura del miembro. Y si a esto le añadimos las 6 derivaciones precordiales, pues ya tenemos nuestro electro de 12 derivaciones. Tenéis que ser conscientes de cuál es el sitio correcto de las derivaciones precordiales, ¿vale? Errores comúnmente cometidos es D3, o sea, V3, cuya colocación es justo entre V2 y V4. V3 se suele poner en muchos sitios distintos, ¿vale? Es frecuente verla aquí en medio en el sifoides o por aquí arriba, bastante random. Y por ejemplo V6 está en la línea axilar media. Eso quiere decir que para poner V6 hay que separar el brazo. Si no separas el brazo, no puedes poner V6. Si la puedes poner la pegatina sin separar el brazo, es que la estás poniendo demasiado anterior. Y una cosa que tenéis que pedir siempre a vuestros enfermeros o quien haga el electro es que quiten el sujetador a las mujeres. Porque si intentas hacerlo con sujetador puesto, pues las derivaciones, sobre todo 4, 5, 6, van a quedar muy abajo y nos van a dar alteraciones que no son reales. A esto le podemos añadir las derivaciones ampliadas, que se usan fundamentalmente para cardiopatía isquémica, que son las derivaciones derechas, V3, V4 y V5, R, que son especulares respecto a V3, V4 y V5, ¿vale? Y se ponen pues, en el mismo sitio que V3, V4 y V5, pero en el lado derecho. Y las derivaciones posteriores, V7, V8 y V9, que van pues, a la altura de V6. ¿Vale? Y bueno, luego la nomenclatura, pues generalmente las precordiales nos dan información en el plano transversal, y sobre lo que es anterior y posterior sobre todo, y las derivaciones frontales nos dan información en el plano frontal, lo que es superior, inferior y lateral. Esta es la nomenclatura que se suele usar. 2, 3 y AVF son las derivaciones inferiores, 1 y AVL junto con V5 y V6 son laterales, V1 y V2 es septal y V3 y V4 es anterior. En el electro, cuando siempre tenemos lo que se llama una derivación exploradora, ¿vale? Que es a la que se dirige ese vector de la derivación. Cuando la activación eléctrica se dirige a esa derivación exploradora, tendremos una onda positiva. Sin embargo, cuando se aleja de ella, tendremos una onda negativa. Y si pasa de largo por ella, pues tendremos ondas bifásicas, es decir, positivas y negativas. Entonces, una misma derivación, en función de la dirección de la onda eléctrica, va a ser completamente positiva si se acerca a ella, pasando por isodifásica si es perpendicular, o negativa si se aleja de ella. Para calcular el eje del QRS, que es algo que suele generar mucha ansiedad, lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos de las precordiales. El eje es el eje en las derivaciones frontales, con lo cual solo tenemos que mirar las frontales. Y la forma más sencilla es descubrir cuál de las derivaciones frontales es la más isodifásica, es decir, la que no está claro si es positivo o negativo. En este caso, está claro que sería D3. ¿Vale? Si vamos al esquema que hemos puesto antes, esta es D3, ¿no? Y hemos dicho que cuando tienes una derivación isodifásica es que la activación es perpendicular. Vale, pues D3, la derivación que es perpendicular a D3 es AVR, ¿veis? Que está a 90 grados respecto a D3. ¿Quiere decir esto que la actividad eléctrica tiene la dirección de AVR? Bueno, puede tener la dirección de VR o justo la contraria,
que también está a 90 grados respecto a D3. Entonces lo que hay que hacer es mirar a VR. ¿Cómo es la onda en AVR? ¿Positiva o negativa? Claramente negativa, lo que quiere decir que se aleja de VR. Es decir, el eje está aquí, más o menos, a más 30 grados. ¿Vale? Esto tenéis que repetirlo varias veces para que se os quede. Pero bueno, si no queréis andaros con mucha complicación, sobre todo para saber cuando el eje es normal, una regla que se suele usar es que si el QRS es positivo en 1 y positivo en AVF, ¿vale? Nos está diciendo que está en este cuadrante verde de aquí, que es completamente normal, y se llama el signo de los 2 pulgares arriba. Lo único que tenéis que acordaros es que es 1 y AVF, ¿vale? Pero si 1 positivo, AVF positivo, eje normal, no hace falta que lo calculéis. Cuando el eje es anormal, pues sí que hay que mirar si hay una desviación izquierda, una desviación derecha o una desviación extrema. En este caso, ¿vale? Pongo aquí la chuleta, lo rojo sería desviación izquierda, lo azul sería desviación derecha y lo negro sería desviación extrema, que no sabe si es que se ha pasado de izquierdo o se ha pasado de derecho. ¿Vale? En este caso, pues miramos la derivación más isodifásica, que es AVF, y tiene que ser perpendicular a AVF, es decir, o en la dirección de D1 o en la contraria. Como D1 es negativo, pues lo que tenemos que hacer es asumir que la dirección del vector es más 180, ¿vale? Que está entre desviación derecha y desviación extrema, ¿vale? Este eje es completamente anormal. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos encontremos en la consulta un electro con este eje a 180? Pues lo primero que tenemos que hacer es repetir el electro, ¿vale? Esto es absolutamente esto es rarísimo que os encontréis un eje de estas características. Entonces, cuando tengáis un eje con desviación extrema, la alteración más frecuente es que el electro se hayan intercambiado algunas de las derivaciones, ¿vale? Con lo cual, pues lo primero que tenéis que hacer es pedir que os repiten el electro, por favor, y vigilando cómo están puestas las pegatinas. Otra cuestión importante es la calibración del electrocardiograma. La calibración es simplemente cómo de alta pinta la rayita del electrocardiograma y cómo de rápido corre el papel del electro, ¿vale? Y nos va a afectar a la forma en la que medimos. La calibración normal son 25 milímetros por segundo y 10 milímetros por milivoltio. Esto quiere decir que en el papel milimetrado, un cuadrito pequeño son 0,04 segundos o 40 milisegundos y que un cuadrado grande de 5 milímetros de papel milimetrado son 200 milisegundos, ¿vale? Y en altura, pues siempre hay que dividir entre 10. 5 milímetros son 0,5 milivoltios. Otra cosa que puede, si no ves esto, lo que puedes mirar, los electrocardiógrafos antiguos suelen hacer esta señal, que se llama prueba de test, que tiene que medir un cuadrito de los grandes de ancho y 2 de alto, ¿vale? Para decirnos que están con la calibración normal. ¿Vale? Si está a 50 milímetros por segundo, pues esta señal va a ser el doble de ancha. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, veis que esta señal de test no es como os he dicho, mide 4 cuadritos de alta. Esto lo que quiere decir es que la señal está amplificada al doble. Todo lo que estamos viendo está amplificado al doble. Con lo cual, si veis este electro, antes de pensar que el paciente tiene una hipertrofia, ¿vale? Si te fijas en esto, dices, no, es que el electro está hecho al doble de voltaje. Con lo cual, no me sirven los criterios normales. Bueno, vamos a ver las ondas del electro, que las conocéis, PQRSTU. Se llamaron así porque en el primer electro que se hizo, usaron un papel que tenía marcado un 0 al principio. Y posteriormente alguien pensó que ese 0 era una O. Dijo, pues si esto es la O, esto es la P, la Q, la R, la S, la T. ¿Vale? No se calentó mucho la cabeza. La onda P es la de polarización de la aurícula, el complejo QRS es la del ventrículo y la onda T es la repolarización ventricular. La repolarización auricular es tan pequeñita que no se ve, ¿vale? Cosas que hay que medir, la duración del intervalo PR, desde el inicio de la onda P al inicio del QRS, y la duración del intervalo QT, desde el inicio del QRS hasta el final de la T. Y luego el segmento PR, que es esa línea que hay isoeléctrica entre la P y el QRS, tenemos que mirar si está descendido, que puede ocurrir en algunos infartos y en la pericarditis, y el segmento ST también tenemos que mirar si está ascendido o descendido. Todo esto, en teoría, tenemos que mirarlo en un electro. Lo que pasa es que tenemos que automatizarlo y hacerlo rápido y saber identificar
cuando algo es normal. Pero hay cosas como, por ejemplo, el intervalo QT, que son muy difíciles de diagnosticar si no lo mides, ¿vale? Un PR largo, pues si estás acostumbrado a ver electrones, lo veis a la primera vista. Pero un QT largo no es tan fácil y luego pondré un ejemplo para que lo veáis. Recordad que siempre que miréis ascensos y descensos, tenéis que hacerlo respecto a la línea de base, la línea isoeléctrica, que es el segmento TP, que es entre la onda T y la onda P siguiente, ¿vale? Nunca toméis otras referencias porque a veces nos dicen ascenso del ST, ascenso del ST no, lo que tiene es descenso del PR, pero si tú comparas el PR con el ST, te parece que el ST está ascendido. Bueno, y luego para calcular frecuencias, cuando el ritmo es regular, hay una regla que es bastante sencilla, que es coger 300 dividido entre el número de cuadros grandes de 5 milímetros que hay entre cada onda, ¿vale? Entonces, si aquí decimos, entre esta onda y la siguiente hay 3 cuadros grandes, 300 entre 3 son 100. Pues este QRS va a 100 latidos por minuto. En este caso, que va más lento, si mides 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 300 entre 8 sale en 30 y tantos, ¿vale? También se puede usar para ver la frecuencia de la onda auricular del flúter. Hay un cuadrito entre cada onda de esta, con lo cual 300 entre 1, el flúter va a 300 latidos por minuto. Cuando la frecuencia es irregular, como en la fibrilación auricular, pues ya es un poquito más complicado. Pero lo que tenéis que hacer es medir 6 segundos, ¿vale? Si tenéis un compás es mucho más rápido porque cogéis un segundo y con el compás lo transportáis y una vez que lo habéis medido, contáis cuántos QRS hay en esos 6 segundos, ¿vale? Si lo multiplicas por 10, ¿vale? Por regla de 3, pues obtendremos cuántos latidos por minuto tenemos. La lectura sistemática es uno de los principios básicos de la electrocardiografía. Y tienes que ir paso a paso, tienes que identificar todas las ondas, hay que buscar qué asociación existe entre ellas, hay que buscar ondas ocultas, para lo cual es muy importante utilizar un compás, y para ello también es interesante utilizar la tira de ritmo, ¿vale? Tenéis que configurar vuestros electrocardiógrafos para que además de daros las 12 derivaciones, os den una tira abajo, que es la misma derivación todo el rato, para poder hacer esto que hemos dicho. Por ejemplo, si obtenéis esta tira de ritmo, así de entrada, pues, bueno, no sé qué os parece, pero esto es una P, esto es una T, ¿no? Los QRS parece que están claros. ¿Esto es un QRS también? No lo sé, habría que verlo, ¿no? Pero vamos, si tú coges un compás, resulta que entre este pico de aquí y este de aquí, que hay aquí detrás, metido detrás del QRS, hay la misma distancia que de aquí a aquí. La misma distancia, la misma distancia, la misma distancia, la misma distancia. Y esto que hay aquí metido detrás del QRS es otra onda P. Y el paciente tiene un bloqueo 2-1, ¿vale? Que de entrada sería un poco complicado de ver. La onda T es esta de aquí. Y esto claramente es un artefacto, ¿vale? Porque no puede haber aquí un QRS estrecho y justo después otro. Entonces, lo primero que tienes que hacer es eso. Si hace falta escribírtelo, pues te lo pones. Esto es QRS, QRS, esto es la P, esto es la T. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar el ritmo, y con el ritmo generalmente nos referimos al ritmo auricular, ¿vale? Esto ocurre muchas veces con ritmos estimulados de marcapasos, que se pone ritmo de marcapasos y ya está. Y muchas veces es importante decir si la aurícula está en ritmo sinusal o ya no lo está, ¿vale? Porque un paciente con un marcapasos, si pasa fibrilación auricular y tú no describes el ritmo auricular, pues la fibrilación auricular probablemente no la vas a ver. Hay que ver la asociación entre aurículas y ventrículos, medir todo lo que hemos dicho, describir la repolarización y, muy importante, medir el QT y corregirlo, que ahora recordaremos cómo se corregía. Y recordar que lo primero con la electrocardiografía es describir el electro correctamente, no tirarse de cabeza a hacer un diagnóstico, porque si no, es posible que las alteraciones llamativas os impidan ver otras que hay presentes. Y para eso hay que ser sistemático en el estudio. Vamos a hacer un breve recuerdo anatómico del sistema de conducción, ¿vale? Recordad que la activación normal del ritmo sinusal ocurre a nivel del nodo sinusal, que está en la desembocadura de la cava superior, y eso activa las aurículas. Y a través del nodo AV, el haz de Higgs y sus ramas, pues se va a activar los ventrículos. La onda P es el reflejo de la espiralización de las aurículas,
Y la P sinusal tiene que tener un eje en torno a menos 30, por tanto va a ser positiva en D1 y en la cara inferior, la misma regla de los pulgares, negativa en AVR y en V1 suele ser primero positiva, luego negativa. ¿Vale? Como esta. ¿Veis? Pulgares arriba en 1 y AVF y positiva, negativa en V1. Pues si tiene esas cosas, es una P sinusal mientras no se demuestre lo contrario. ¿Vale? Si es negativa en la cara inferior, no podemos decir que es una P sinusal. El intervalo PR supone el retraso fisiológico que hay en la conducción en el nodo AV. Ese retraso es muy importante. Si no existiera ese retraso, la aurícula y el ventrículo se contraerían a la vez y no harían su función. Hay que medirlo desde el inicio de la P al inicio del QRS y el PR normal, recordad que es de 120 hasta 200 o incluso 240 en pacientes ancianos. Cuando tenemos un PR largo, hay que descartar que la causa sean fármacos o un tono vagal del paciente. Y si el PR es corto, pues hay que buscar datos de precitación, que se verá en otra sesión. ¿Vale? Bueno, el QRS es un complejo porque son varios vectores. La activación del ventrículo es mucho más compleja que la de la aurícula y generalmente se divide en 3 vectores: el del septo, el de la masa ventricular principal y los de las bases. No tiene ortografía. Estoy aquí de curso. Es que le haga al despacho. Bueno, la nomenclatura de los complejos QRS, cualquier onda positiva es una onda R, ¿vale? Y las ondas negativas, si están al principio de todo, son la onda Q, como esta de aquí, ¿vale? Y la onda S es cualquier onda negativa que haya después de una onda R. Aquí hay una onda R, pues la onda negativa de después es una S, ¿vale? Y si hay más de una onda R, pues se le pone el prima detrás, RSR. Para medir la duración del QRS se coge la mayor de las 12 derivaciones y hasta 100 milisegundos es normal. Si es más de 100, es decir, el QRS es ancho, hay que decir por qué. No va a decir QRS ancho, hay que decir QRS ancho pues por lo que de rama izquierda, porque tiene precipitación o por lo que sea. ¿Vale? El eje es normal, como hemos visto, entre menos 30 y más 90, y las ondas Q, para que sean anormales, tienen que medir más de un cuadrito, más de 40 milisegundos de duración, y recordar que son normales en AVR y V1. AVR y V1 es normal tener onda Q. Y una Q aislada en 3 también es normal. ¿Vale? No consultéis nunca por el paciente porque tenga una onda Q en AVR. Y el intervalo QT, que es el más complicado de medir. ¿Vale? Porque a veces el fin de la onda T se ve muy claro, pero en la mayoría de los casos la T termina así de manera progresiva, ¿vale? Hasta llegar a la línea de base. Lo que tenemos que hacer para medirlo de forma precisa es trazar una línea recta por el brazo descendente de la T y ahí donde se cruce con la línea de base es donde medimos el intervalo QT. ¿Vale? Cuando no lo tengáis claro. Y una vez que lo mides hay que corregirlo, porque el intervalo QT de forma fisiológica se prolonga con frecuencias lentas y se acorta con frecuencias rápidas. ¿Vale? Entonces la fórmula es esta, que no voy a insistir mucho porque hay 1000 calculadoras en el smartphone que te permiten hacer la corrección. Recordad que 340-440 es el rango del QT normal y recordad que a 60 latidos por minuto no hace falta corregir el electro, ¿vale? En esta fórmula el denominador sería 1, con lo cual no cambiaría. Esto es un ejemplo de un QT largo, que esto, bueno, esto si estás acostumbrado a verlo sí que se ve a simple vista porque esto es un QT larguísimo. Y si medimos desde aquí hasta el final de la T, pues tenemos un QT de 600. Y como va más o menos a 60 no hay que corregir. Un QT corregido de 600 es un QT extremadamente largo. Bien, y brevemente sobre los electros con interpretación automática, deciros que en general las medidas que hace suelen ser bastante buenas, ¿vale? Tanto la frecuencia como la duración de los intervalos suelen ser bastante buenas y te sirven para orientarte. Si te pone aquí que él ha medido un QT corregido de 547, bueno, te dice intervalo QT prolongado, pero tendremos que comprobarlo nosotros, pero por lo menos ya te pone en la pista. ¿Vale? Ya respecto a los diagnósticos automáticos que hace, la mitad de los electros normales suelen tener un infarto agudo para las máquinas de electro, con lo cual de eso no os fiéis demasiado. ¿Vale? Pero de las medidas os podéis fiar.
Y luego una última cosa que es cómo describir un electro en un ritmo rápido durante una taquicardia, ¿vale? La forma de hacerlo es decir, empezar diciendo taquicardia, regular o irregular, de QRS estrecho o ancho, ¿vale? Y a tantos latidos por minuto. Hay que ver si conseguimos identificar las ondas P y ver qué relación tienen con los QRS. Y en la taquicardia de QRS ancho le añadimos una coletilla que es si tiene morfología de bloqueo de rama izquierda o de bloqueo de rama derecha, en función de que V1 sea positiva o negativa. ¿Vale? Bueno, pues visto todo esto, volvemos a los electros iniciales. ¿Vale? Y ahora pensad si podríais describirlos de una forma más precisa que como al principio. ¿Vale? No sé lo que habréis pensado al principio, a lo mejor alguien se ha tirado directamente a decir taquicardia ventricular, que es posible que lo sea. ¿Vale? Pero la forma correcta de describir este electro sería taquicardia. Hemos visto que los que son taquicardias siempre empezamos diciendo taquicardia. Taquicardia, regular o irregular. Bueno, pues si te tiras rápido y no coges el compás o no miras muy bien, pues te puede parecer que esto es regular, pero no lo es. ¿Vale? Fijaos, por ejemplo, entre este intervalo y este de aquí. ¿Vale? Este claramente es más largo. La taquicardia es irregular. ¿Vale? Pues ya llamamos taquicardia irregular de QRS estrecho o ancho. Bueno, si medimos, este QRS tiene más de 120 milisegundos, ¿vale? Es QRS ancho. Taquicardia irregular de QRS ancho con morfología de bloqueo de rama, como V1 es negativo, pues bloqueo de rama izquierda. ¿Vale? Tenemos una taquicardia irregular de QRS ancho con bloqueo de morfología y bloqueo de rama izquierda. Y también, como el ritmo es irregular, pues tendremos que coger nuestros 6 segundos para ver cuántos QRS hay en eso. Bueno, aproximadamente unos 200 latidos por minuto. ¿Vale? Luego, bueno, pues habría que intentar aventurar el diagnóstico, pero yo solamente con ver este electro, sin historia clínica, no sabría decir si esto es una taquicardia ventricular o es una fibrilación auricular con una vía accesoria. Podrían ser las dos cosas perfectamente, ¿vale? Entonces yo lo que tengo que hacer es describir el electro correctamente, porque es que incluso a veces ni el que más sabe de electros puede hacer un diagnóstico definitivo solo viendo el electro. Electro 2. Pensado un poquito en lo que hemos dicho, ¿vale? Identificar el ritmo auricular, ver la asociación de las ondas P con los QRS, medir los intervalos. ¿Vale? No sé si la primera vez que lo hemos puesto os habrá llamado la atención ese ascenso que tiene en la cara inferior, ¿no? Esto es un infarto inferior, ¿vale? Pero si no haces una lectura sistemática, si no vas a ver qué ritmo tiene y qué asociación hay, a lo mejor no has visto que el paciente está en bloqueo completo, ¿vale? Aquí hay una onda P, aquí hay otra escondida, aquí hay una onda P y el PR no es el mismo que antes, aquí hay otra onda P, aquí hay otra, ¿vale? Aquí en medio habrá otra. Tenemos una disociación auriculoventricular, es decir, las aurículas van por un sitio y los ventrículos van por otro. Entonces la forma correcta de describir este electro sería ritmo sinusal, ¿vale? Entre una onda P y la siguiente hay poco más de 3 cuadrados, ritmo sinusal a 90 latidos por minuto, bloqueo a V completo con un ritmo de escape que va, podemos decir la frecuencia del ritmo de escape, que va a 30 latidos por minuto aproximadamente. Y después de dicho todo esto, ya diremos acceso del ST en la cara inferior, ¿vale? Con descenso especular en la cara anterior y en la cara lateral. Es un infarto inferior, un infarto inferior, posterior, ¿vale? Que además tiene asociado un bloqueo completo. Si habíais visto el bloqueo completo en el primer electro, pues muy bien, enhorabuena, ¿vale? Porque os habéis fijado no solo en la alteración gorda, sino en el resto. Este electro, en el que si tú coges y mides los cuadritos pequeños que hay entre cada QRS, pues te puede parecer que es una bradicardia. Y de hecho, si mides el PR te va a salir largo, y si mides el QT te va a salir largo, incluso el QRS te va a salir ancho. ¿Cuál es el problema aquí? Que el electro está hecho a 50 milímetros por segundo. Es decir, está como estirado todo hacia los lados porque el papel está corriendo al doble de velocidad.
¿vale? Entonces, si no te das cuenta, puedes diagnosticar una falsa bradicardia. Este es un electro normal. ¿Vale? Este electro, que a simple vista, bueno, podría parecer que va un poquito a 90 ratios por minuto, pero que es más o menos normal, ¿vale? Tenemos aquí una pista, alguien ha medido el QT, ¿vale? El QT está medido aquí, como os he explicado que hay que medirlo, y resulta que el QT desde aquí hasta aquí son 400 milisegundos, que es normal en teoría, pero se nos olvida corregirlo. Si corriges para la frecuencia a la que va, 400 milisegundos, con la formulita que os he dicho antes, te sale un QT corregido de 500 y pico. Es un QT muy largo, completamente normal, ¿vale? Entonces, si no mides, pues esto seguro que se te pasa por alto y no lo ves. Así que os lo recuerdo, medid el QT. Y por último, este electro, lo primero que tengo que hacer es identificar el ritmo auricular, ¿vale? El ritmo auricular no es un ritmo sinusal, ¿verdad? Estamos viendo claro una actividad continua con morfología de dientes de sierra. Esto es un flúter auricular, ¿vale? Yo añado que tiene pinta de ser un flúter común, ¿vale? Luego tienes que decir que tiene una conducción AV41 y que el QRS es ancho, ¿vale? Es ancho porque tiene un hemiloquio anterior, que no lo vamos a ver hoy, pero bueno, esto lo podéis, no sé si lo darán en sesiones posteriores, ¿vale? Pero bueno, nada más de teoría. Y esto es los fundamentos de la lectura sistemática y pues si tenéis alguna pregunta, no sé si Sergio habrá ido filtrando alguna pregunta, algún comentario que podamos... Muchas gracias, Pablo. La verdad es que de momento no han hecho preguntas, yo creo que estaban completamente pendientes de lo que estabas contando. Yo les he dicho por el chat, que no sé si lo han oído, que tienen suerte a la hora del QT, con la herramienta de medición automática, se les ha puesto que se integre directamente en OMI cuando hacen un electro y les sale en rojo cuando está anormal el QT corregido ya. O sea, que no hace falta que lo midan, que se fíen de lo que dice el electro digital y si hay duda, interconsulta no presencial para que nosotros le echemos un cable. Eso está muy bien, ¿no? Porque generalmente lo suele medir bien. En algunos casos patina un poco, pero vamos, la mayoría de los casos lo mide bien. Pues sí. Aquí está todo el mundo dando las gracias, poniendo los datos y dándote las gracias como docente. Bueno, yo espero que os haya servido, aunque sea como base para las siguientes sesiones. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo. Nada, a ti por organizarlo.